Actualmente se venden 3 Apple Watch en la Apple Store, ¿vale? Que serían el Series 3, el SE y el Series 6, ¿vale? Pues en este caso, yo como usuario del Series 6 te voy a intentar ayudar a elegir entre estos dispositivos. La verdad que no es nada fácil y no voy a entrar, eso sí, en elegir el Series 4 o el Series 5, aunque también voy a ir comentando detalles porque no se venden en la tienda oficial. Aún así, podéis echarle un vistazo de segunda mano porque son también muy interesantes. Antes de nada te estarás preguntando qué tamaño elijo, Manu, 40 o 44 milímetros. Pues yo tengo una muñeca bastante pequeña y estoy utilizando el de 40 milímetros y estoy bastante contento. Pero también te tengo que decir que por regla general suelo recomendarle a la gente el de 44 milímetros, ya que tenemos más pantalla para ver las aplicaciones, para ver las notificaciones, y además la gente suele tener una muñeca más grande que la mía. Si eres una persona que tiene una muñeca pequeñita, te recomiendo el de 40 milímetros y vas a estar contento. Pero normalmente la gente que tiene una muñeca bastante grande, con el de 40 milímetros, parece un reloj muy pequeñito. Así que el de 44 creo que te irá perfecto. La verdad que existe un rango de precios bastante grande, ¿vale? Desde $199 hasta $399 en los que están estos Apple Watch, así que te voy a intentar ayudar y vamos a empezar con una cosa muy clara que tengo, que es que descartes directamente el Apple Watch Series 3 por varios motivos. Para empezar, porque el tamaño de pantalla es mucho más pequeño, tiene unos marcos más grandes y por tanto yo lo considero innecesario totalmente, además de la diferencia de precio que existe con el SE, que es muy pequeña y que realmente no vale la pena este Series 3, además de que tiene más funciones el SE como detección de caídas, brújula, altímetro siempre activo, mejor procesador, hasta el doble de rápido y mejor altavoz y micrófonos, así que si te estabas planteando la compra del Series 3, por favor descártalo y vete directamente hacia el SE. Para los que os estéis planteando la compra de un Series 4, realmente comparado con el SE no te recomiendo esta compra. El SE tiene un mejor procesador que realmente sí se nota en el día a día y a pesar de que no tiene electrocardiograma, creo que las demás opciones me gustan mucho más en el SE y vas a tener un dispositivo más actualizado, así que realmente descarta esta compra. Ahora, eso sí, probablemente te estarás preguntando, pues Manu, ¿el SE o el Series 6? Pues aquí tienes que tener en cuenta varias cosas. Para empezar, depende del procesador también, que es un 20% más rápido el del Series 6 y ya te tengo que decir que realmente en el día a día no vas a notar esta diferencia. Lógicamente también la pantalla siempre encendida que tienen los Series 6 y que no tienen el SE. Esto es realmente útil cuando estamos haciendo ejercicio, simplemente doblamos la muñeca y ya vemos ahí la hora, o simplemente sin doblar la muñeca vamos a poder ver la hora sin ningún problema o mirar la notificación, ya que la pantalla siempre está encendida. Es un pequeño detalle que ayuda en el día a día, pero creo que tampoco es determinante. Algo que podría sí ser determinante son algunos sensores, como por ejemplo el electrocardiograma o por ejemplo el oxígeno en sangre, que son datos que si realmente los necesitas vas a tener que ir a por el Series 6 obligatoriamente. Yo creo que en mi día a día, como una persona que no tiene ningún problema y que tampoco está obsesionado con algunos datos de salud, no lo necesito. Si no sabes si lo vas a utilizar o no en el futuro, siempre es mejor no arriesgar. Y otra cosa que también he notado en el Series 6 es que se carga más rápido. En una hora aproximadamente tenemos un 80% de carga, algo que me hace la vida muchísimo más fácil en mi día a día y que realmente valoro. Esto sí, la carga rápida, ¿vale? Pues realmente si también lo valoras, si eres una persona poco previsora, esto te va a venir muy bien. Incluso si quieres el color azul o el rojo, ya no tienes opción, tienes que ir a por el Series 6. Aún así, el SE, por la diferencia de precio, me parece el mejor Apple Watch calidad-precio. Si tuviera que tener en cuenta otro dispositivo sería el Series 5, ya que es cierto que tiene ese chip S5 que es un 20% menos de veloz que el Series 6, pero lo que sí tiene es electrocardiograma, lo que le falta sería el oxígeno en sangre. Aún así, si lo encontráis a un buen precio, creo que es el dispositivo definitivo, aunque no lo vendan en muchos lados, ¿vale? De manera oficial. Es cierto que si nos tenemos que ir a segunda mano, ya tenemos que ver si lo han usado previamente y ese tipo de cosas. Aún así, me parece un muy buen dispositivo que tiene el siempre en pantalla o siempre encendido, y lo único que le falla un poquito es la carga rápida y también
ese chip. Y bueno, simplemente con una reflexión es que si realmente solo quieres un dispositivo para que te notifique, para atender llamadas, para atender mensajes, para hacer ejercicio, el SE es un dispositivo que es muy bueno y que simplemente falla en esos detalles que te he dicho. Lógicamente, si quieres ya un dispositivo un poquito más completo, iría directamente al Series 6 o incluso al Series 5 si lo encuentras en una buena relación calidad-precio. Ya os digo que para el 60-70% de las personas el SE es completamente suficiente, de hecho está agotado en varias tiendas porque la gente lo está regalando mucho por Navidad y me parece un muy buen regalo. Así que no se os olvide, os voy a dejar todos los enlaces en la descripción por si queréis comprar alguno de estos dispositivos y también dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra elección y si estáis contentos o no, porque esto va a ayudar a la demás gente a ir a los comentarios y ver vuestra sincera opinión, no solo la mía. Así que me parece eso súper útil. También plantéate si realmente necesitas un Apple Watch y qué es lo que te va a dar el tener un dispositivo como este, porque hay muchas personas que creen que necesitan esta compra y realmente no la necesitan. Creo que es un dispositivo que aporta bastante al ecosistema Apple, pero eso sí, tienes que utilizarlo y darle uso, porque hay mucha gente que se cansa de tener un reloj en su muñeca. Deja un like si te ha gustado este vídeo, si te ha aportado valor, que ese es el objetivo, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chicos!